Vamos a ver a continuación de la unidad 1 el tema 3, diseño de tanques. ¿A qué se refiere cuando hablamos de diseño de tanques? En este tema vamos a determinar el volumen requerido del tanque de acuerdo al uso de la edificación y el sistema de distribución usado. También vamos a determinar las dimensiones internas del tanque, como ancho, largo y profundidad, en caso de usarse tanques de concreto. La norma sanitaria 4044, que es la que estamos utilizando en esta asignatura, en el capítulo 11 contempla todo lo referente a estanques de almacenamiento de agua potable en edificaciones. Lo primero que vamos a ver es cómo se determina el volumen del tanque, y esto lo encontramos en la norma sanitaria 4044 en el capítulo 11. Los volúmenes se determinan de acuerdo al sistema con el que vayamos a trabajar. Como podemos ver en la imagen, si es un sistema tanque elevado, donde solamente hay un tanque elevado, el volumen mínimo de ese tanque va a ser la dotación total diaria de la edificación más la reserva de incendio. En cambio, si es un sistema de combinación de tanques, en donde encontramos un tanque bajo y un tanque elevado, entonces el tanque bajo es el que va a tener el mayor volumen, que sería 2/3 de la dotación total diaria de la edificación más la reserva de incendio. Y el tanque elevado es el que va a tener solo 1/3 de la dotación total diaria de la edificación. Ahora, si es un sistema hidroneumático o un sistema de bombeo directo, el tanque es un tanque bajo, un solo tanque. Entonces el volumen mínimo de ese tanque bajo va a ser la dotación total diaria de la edificación más reserva de incendio. Si ustedes pueden verificar, en el único momento donde cambian los volúmenes es en el caso que son dos tanques, donde se le deja un porcentaje al tanque de abajo y un porcentaje al tanque elevado. Mientras que en el sistema donde hay un solo tanque, el volumen va a ser la dotación total diaria de la edificación. Quiero hacer una acotación aquí. La norma me dice que el volumen mínimo es la dotación total de agua para un día solamente. Si el contratante o la persona que quiere, el dueño de la edificación, quiere de repente que el tanque almacene agua para otra cantidad de días, bueno, ya eso sería indicado, ¿no? Y se determinaría el volumen. Pero el mínimo que usted como ingeniero que está diseñando el sistema, como mínimo, ese tanque debe almacenar agua para un día, para dotar a la edificación de agua en un día de acuerdo a lo que requiere. Podemos ver entonces que para poder calcular el volumen de un tanque de un sistema determinado, necesitamos calcular primeramente dos elementos importantes. Uno, la dotación total de la edificación y dos, la reserva de incendio. Vamos entonces a ver cómo podemos calcular cada uno de estos elementos. Y vamos primero con las dotaciones. Las dotaciones podemos determinarlas utilizando la norma sanitaria 4044 en el capítulo 7. Ahora, ¿qué son las dotaciones? Simplemente son cantidades de agua requeridas por los usuarios de una edificación para satisfacer sus necesidades. O sea que debemos determinar cuál es la cantidad de agua que se requiere en una edificación de acuerdo al uso. ¿Cuáles son los tipos de dotaciones que encontramos en la norma que van de acuerdo al uso de las edificaciones? Iniciamos domésticas. Las domésticas son aguas que se requieren para la higiene personal, para la limpieza con la cocina, entre otros usos. Esto tiene que ver con lo que son las viviendas. Puede ser viviendas unifamiliares, multifamiliares o viviendas bifamiliares. Y eso lo podemos encontrar en el artículo 109. Tenemos las edificaciones de uso público, como por ejemplo los edificios institucionales, que pueden ser universidades, los hospitales, las escuelas, las plazas, entre otros. Y ese es el artículo 110. Podemos también encontrar edificaciones de uso comercial. Por ejemplo, les coloco allí hoteles, pueden ser centros comerciales, oficinas, carnicerías, locales.
Y todas las edificaciones que sean de uso comercial, usted puede verificar su dotación en el artículo 111. Cuando son edificaciones de uso industrial, que son fábricas o industrias, lo podemos ubicar en el artículo 112. Sin embargo, allí se nos indica solamente la cantidad de agua requerida para lo que sería el comedor, lo que serían los baños. No está la cantidad de agua requerida de acuerdo a la fábrica o al tipo de industria que tengamos. Eso ya debería de hacerse un estudio particular que no aparece allí en la norma 4044. Tenemos también las sociales o recreacionales. Les coloco, por ejemplo, puede ser salas de fiesta, pueden ser gimnasios, piscinas, entre otros. Ese es el artículo 113. Tenemos también la cría de animales en el artículo 114 y el riego de áreas verdes en el artículo 115. Quizás algunas edificaciones no aparezcan como tal directamente el nombre en la norma, pero debemos buscar la manera de relacionarlo de acuerdo al uso o al tipo de la edificación, si es un comercio, si es de uso público, si es recreacional, y tratar de buscar algo semejante en la norma que sea relacionado a nuestra edificación. Si una sola edificación tiene diferentes tipos de uso, podemos calcular cada uno de esos tipos de dotaciones para luego sumarlos y obtener una dotación total, la cual debe ir expresada en litros por día. O sea, la cantidad de agua que requiere esa edificación o requiere el usuario de la edificación para llevar a cabo cada una de sus actividades en litros por cada día. A continuación, vamos a ver cómo se determina otro elemento importante para el diseño de los tanques, la reserva de incendio. La norma sanitaria 4044 no tiene indicaciones respecto a este tema, pero tenemos una serie de normas Covenin, las cuales nos dan una visión amplia de los sistemas de extinción de incendio usados en Venezuela. Les nombro algunas normas Covenin, como la 823, la 1330 y la 1331. Sin embargo, hay otras más referentes a este tema. De acuerdo a estas normas, en Venezuela hay los siguientes tipos de sistemas de extinción de incendios para edificaciones, que se dividen en portátiles o móviles y en fijos. Dentro de los portátiles o móviles tenemos los extintores y dentro de los fijos tenemos los hidrantes, los sistemas con impulsión propia, sin impulsión propia y los rociadores. La norma indica cuál sistema o combinación de sistemas usar de acuerdo al tipo de edificación. Ahora, de todos los sistemas, el único que requiere almacenar agua o un volumen definido de agua en el tanque es el sistema con impulsión propia. Este sistema, voy a señalárselos. Este sistema que tenemos acá está compuesto por el volumen de agua almacenado para la extinción de incendio, una bomba, el montante que surte a los cajetines en cada nivel, donde se debe conectar la manguera para extinguir el incendio, y hay también una toma siamesa para el camión de bomberos. Para este sistema es que debemos nosotros calcular la reserva de incendio en el diseño de tanques. Tenemos también, que es el que está al lado, el sistema sin impulsión propia, pero este es parecido al anterior, pero en lugar de abastecerse de un tanque de agua en la edificación, el camión de bomberos es quien se encarga de suministrar el vital líquido. Ahora, ¿cuándo es que se utiliza el sistema con impulsión propia? Que es donde nosotros debemos incluir esa reserva de incendio en el tanque, cuando es necesario que utilicemos este sistema. La norma Covenin 823 nos indica que el sistema con impulsión o bomba propia es exigido en las normas venezolanas para edificios con uso comercial, institucional, de asistencia médica, entre otros. Es decir, que para edificaciones de uso residencial no se utiliza este sistema. Aquí les muestro una tabla
que aparece en esta norma Covenant 823, donde se nos indica, de acuerdo al uso o a la edificación comercial que se tenga, cuál es el sistema de extinción a utilizar. Voy a mostrarles acá. Y tenemos, fíjense que de los sistemas de extinción tenemos portátiles o móviles y los fijos. Dentro de los portátiles o móviles están los extintores y dentro de los fijos aparecen el sistema con medio de impulsión propio y los rociadores. Quiero acotar que esta norma Covenant 823 es la que nos indica qué sistemas de extinción se utilizan de acuerdo al tipo de edificación. Aquí solamente le coloco las comerciales, pero hay para otros tipos de edificaciones como institucionales, qué tipos de fábrica también utilizan estos sistemas. Vamos a ver a continuación la norma Covenant 1331, que es la norma que se refiere únicamente al sistema de extinción de incendio en edificaciones, que son los sistemas fijos de extinción con agua con medio de impulsión propia, que es el que estamos hablando. Ahora, ahí nos indica que ese sistema se clasifica en dos, clase 1 y clase 2. Esa se clasifica de acuerdo a los diámetros de las bocas utilizados. Yo quiero hacer referencia aquí exactamente que cuáles tipos de edificaciones utilizan el sistema clase 1. Y allí aparecen los comercios clase A y B, algunas edificaciones educacionales, asistenciales, de alojamiento turístico e instituciones. Bueno, aquí hay otras edificaciones como estacionamientos, sitios de reunión, oficinas e industrias. Y también nos indica que hay un sistema clase 2 que cambian los diámetros y se nos dicen que se utilizan edificaciones que no están asignadas para el sistema clase 1. Ahora, en el caso de que sea un tipo de edificación que requiera el sistema de extinción de incendio con agua, con medio de impulsión propio, entonces, ¿cuál será el volumen a almacenar en el tanque para la reserva de incendio? Quiero hacer una nota importante aquí de atención. Si no hay hidrante cercano, se debe dejar en el tanque una reserva para incendios. ¿Cuándo podemos decir que hay un hidrante cercano? Si la distancia es menor a 200 metros entre el hidrante y la edificación, podemos hablar de un hidrante cercano. Pero si ya la distancia es mayor o igual a 200 metros, entonces no es un hidrante cercano. Entonces, ¿cuánto es el volumen que debemos almacenar en el tanque para la reserva de incendios? De acuerdo a la norma Covenant 1331, son dos volúmenes dependiendo si es un sistema clase 1 o si es un sistema clase 2. Si es un sistema clase 1, ahí les coloco en negrita que se almacenan 13 litros sobre segundo para la primera unidad de edificación. Ahora, se adicionan 6.5 litros sobre segundo por cada unidad de edificación en exceso sobre la primera. Y en el caso del sistema clase 2 son 32 litros sobre segundo y si hay edificaciones en exceso serían 16 litros sobre segundo. Entonces, el volumen de reserva de agua en el tanque deberá garantizar ese caudal requerido, puede ser 13 litros sobre segundo o 32 litros sobre segundo, dependiendo del sistema, requerido por un tiempo mínimo de 60 minutos. Tenemos entonces ya el caudal y el tiempo que requiere que almacene agua. Entonces, calculando cuánto es el volumen que debemos almacenar, si es para el sistema clase 1 y teniendo la fórmula que caudal es volumen sobre tiempo, despejamos el volumen a almacenar y nos daría caudal por tiempo. Entonces, el caudal del sistema clase 1 para una sola unidad de edificación sería 13 litros sobre segundo, por el tiempo de 60 minutos, que al llevarlo a segundos da 3600 segundos. Entonces, el volumen a almacenar para un sistema clase 1 en un sistema de extinción de incendio con medio de impulsión propio serían 46.800 litros. En el caso de que sea un sistema clase 2, ya no serían con 13 litros que se calcula, sino con 32 litros sobre segundo. Ahora quiero cerrar algo aquí. Recuerden que si es una edificación que requiere de un sistema clase 1, que es el sistema más comúnmente usado,
vamos a almacenar esa agua en el tanque si no hay hidrante cercano. Si hay un hidrante cercano, no lo vamos a almacenar en el tanque, porque si ustedes ven, realmente es un volumen muy grande a almacenar, son 46.800 litros. Otro elemento importante a tomar en cuenta cuando diseñamos los tanques es el riego de áreas verdes. El riego de áreas verdes se puede hacer de dos maneras. Riego manual, como ven en la imagen, que la persona utiliza las mangueras, la conecta a un punto de riego y bueno, riega las áreas verdes. O riego mecánico, que puede ser mediante aspersores. En la norma sanitaria 4044, en la tabla 36, se nos indica, de acuerdo a la pieza sanitaria y al tipo, cuáles son los diámetros mínimos, sus caudales mínimos y las presiones mínimas requeridas. En este caso vamos a ver lo que es el riego de áreas verdes o las mangueras, que son las que señalo allí en el cuadro fucsia. Tenemos dos tipos de manguera de jardín que son para el riego manual. Tenemos dos diámetros disponibles, que es el diámetro de 3/4 de pulgada y media pulgada. Tenemos los caudales mínimos para cada uno, respectivos de 0,30 y 0,25 litros sobre segundo, y las presiones mínimas para un riego manual va de 5 a 10 metros de columna de agua. Quiero hacer la acotación que de 5 a 10 metros es la mínima. No mínimo 5 y máximo 10. No, la mínima va de 5 a 10. Y claro, nuestra presión mínima como tal sería 5 metros de columna de agua para realizar un riego manual. Ahora, si vamos a utilizar un riego mecánico, surtidores o aspersores, ya cambia lo que sería la presión mínima, que sería 10 metros de columna de agua. En nuestro caso, vamos a trabajar es con el riego manual. Y entonces quiero hacer también una acotación que los puntos de riego pueden trabajar de manera simultánea. Un punto de riego a la vez, dos puntos de riego a la vez y así de acuerdo al usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que puede darse el caso que todos los puntos de riego se utilicen al mismo tiempo, o para obtener diámetros menores se limite a utilizar un punto de riego a la vez. ¿Por qué se hace esto? Bueno, como ya les digo, se obtienen diámetros menores y se hace porque, por lo general, si es un riego manual, solamente se tiene a una sola persona encargada del riego. Entonces, mientras él esté regando en una zona, no va a poder estar regando en la otra. Y eso, bueno, lo vamos a ver en los ejercicios. Ahora, dependiendo de la zona donde se conectan los puntos de riego, el riego se puede clasificar como riego directo o riego indirecto. ¿Cuándo es riego directo? El riego directo se realiza en la aducción por gravedad, y ahí se puede ver en la imagen, que es en la tubería que va del medidor hacia el tanque bajo en este caso. No se toma en cuenta, cuando es así, no se toma en cuenta la dotación para el riego de áreas verdes en el diseño del tanque, y por eso incluye este tema acá. Fíjense que el riego lo estamos haciendo antes de los tanques, de una vez en la tubería que viene del medidor. Entonces, no necesitamos almacenar el agua para el riego de áreas verdes en los tanques. Y entonces no lo incluimos esa dotación en el diseño de los tanques. Ahora, ¿cuál es la condición para que el riego sea directo? Recuerden que la presión para hacer un riego manual debe ser mayor a 5 metros de columna de agua. Entonces, la presión a la salida del medidor debe ser mayor a este valor, mayor a 5 metros de columna de agua. Ahora vamos a ver el riego indirecto. El riego indirecto, ya el riego no se realiza en la aducción por gravedad, sino que se realiza en la distribución. En este caso, se debe tomar en cuenta la dotación para el riego de áreas verdes en el diseño del tanque. ¿Por qué? Fíjense que ahora debemos usar el agua almacenada en los tanques para regar las áreas verdes. Entonces ahora sí debemos tomar en cuenta esa dotación en el diseño del tanque. Ahora, ¿qué condición se requiere para utilizar este riego indirecto? Bueno, esto se utiliza cuando la presión a la salida del medidor es menor a 5 metros de columna de agua. Entonces no podemos hacer un riego directo, sino que aplicamos un riego indirecto. Aquí quiero colocarle la alarma, ¿no?
que en la aducción por bombeo no se pueden conectar puntos de riego ni ninguna otra tubería. La aducción por bombeo solo se utiliza para llevar agua, en este caso a un tanque elevado. Ahora aquí les estoy colocando estos tipos de riego y usando la imagen de un sistema estanque bajo, bomba estanque elevado. Pero esto se aplica a cualquiera de los sistemas, estas condiciones de riego directo y riego indirecto. En algunos casos, cuando la presión es mayor a 5 metros de columna de agua, lo que permitiría un riego directo, ¿verdad? Y la ubicación de las áreas verdes lo amerite, se pueden combinar riego directo con riego indirecto, tomando en cuenta para el volumen del tanque solo la dotación para el riego de las áreas verdes que se están regando de manera indirecta, ya que recordamos que las directas se están regando antes de los tanques. Esto es un caso especial, bueno, a estudiar dependiendo el plano de la edificación que tengamos. Finalmente tenemos las recomendaciones para el diseño de los tanques. Primeramente, el volumen mínimo es de 1 metro cúbico. Si el volumen requerido del tanque en su sistema es menor a 1 metro cúbico, entonces usted lo lleva a este valor. Y por supuesto las dimensiones van a depender del área disponible que tengamos. Ahora, ¿qué aspectos deben tener el tanque? Dependiendo si es un tanque bajo o un tanque elevado. La sección transversal para un tanque bajo se recomienda que sea rectangular, mientras que para tanques elevados puede ser una sección cuadrada. Ahora, la relación de largo y ancho de esa sección rectangular, en el caso de edificios de poca altura, se recomienda que la relación sea el largo 2 veces el ancho o el largo 2 veces y media el ancho. En cambio, en edificios de gran altura se recomienda que 2 veces el largo sea igual a 3 veces el ancho. Por supuesto, cuando son edificaciones de gran altura, los tanques son mucho mayores y por eso se recomienda que sea esta relación. Si es un tanque elevado y vamos a trabajar con sección cuadrada, entonces el largo sería igual al ancho. Ahora, la altura mínima para los tanques en todos los casos debe ser de 1 metro. Y la altura máxima, recordemos que si es un tanque bajo, ahí estamos hablando de una tubería de succión para la bomba. Entonces, no se recomienda muy profundo por el hecho de que puede ocurrir que cavitación en la bomba. Entonces, se recomienda como máximo 2.5 metros de la tubería de succión y en tanques elevados se recomienda un máximo de 270 metros. Alturas mínimas de la cámara de aire, la norma nos indica que mínimo trabajemos con 0.15 metros y en la altura mínima del volumen muerto sería 0.10. Ahí le coloco la imagen de un tanque de sección rectangular donde podemos ver quién es A, quién es L, la cámara de aire como mínimo 0.15, la cámara, el volumen muerto como mínimo 0.10 y bueno, la altura útil que es la que debemos determinar. Ahora, la sección del tanque, y les coloco un asterisco, la sección del tanque y su correspondiente proporción también debe ser considerada en función del espacio disponible en el lugar escogido para la ubicación del tanque. Ahora, nosotros no podemos diseñar un tanque con ciertas dimensiones que cuando se vaya a construir resulta que no cabe en el terreno. Y habría entonces que variar o hacer un juego entre la profundidad, entre el largo y el ancho para ubicarnos o para que realmente pueda entrar a la proporción del terreno que tengamos. Igualmente, un tanque elevado tenemos que ubicar cuáles son las columnas disponibles para nosotros lograr ubicar nuestro tanque. En resumen, pudimos ver en este video cómo se determinan los volúmenes de los tanques de acuerdo al sistema que se vaya a utilizar. Para determinar estos volúmenes se requiere entonces calcular las dotaciones de la edificación de acuerdo al uso de la edificación y calcular la reserva de incendio. Con respecto a la reserva de incendio, todo depende del sistema de extinción de incendio a utilizar. Si se va a utilizar el sistema de impulsión propia, entonces sí vamos a tener una reserva de incendio, hay que calcularla y por supuesto también depende si hay un hidrante cercano o no. Vimos también
¿Cómo se debe tomar en cuenta el riego de áreas verdes? Si se hace un riego directo, entonces no tomamos en cuenta la dotación para el riego de áreas verdes en el diseño del tanque. Pero si el riego es indirecto, entonces sí debemos nosotros almacenar o tomar en cuenta la dotación para el riego de áreas verdes cuando estemos diseñando nuestro tanque. Y finalmente entonces vimos las recomendaciones para el diseño de tanques. Ya lo que queda es ponernos manos a la obra para hacer los ejercicios.